El cadáver del barranco. Si alguien encuentra esta grabación entre mis pertenencias, sabed que cada palabra es verdad. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 43 años, y dentro de pocas horas algo que debería haber muerto hace 30 años vendrá a buscarme. La Guardia Civil de Toledo tiene archivado el caso de la desaparición de mi mejor amigo como un secuestro sin resolver. Pero yo sé la verdad, y ahora, después de 3 décadas, esa verdad ha vuelto para cobrar lo que le debo. Si no sobrevivo a esta noche, al menos que alguien sepa que Alejandro Ruiz no fue secuestrado por ningún pedófilo. Fue arrastrado bajo las aguas fangosas de un barranco por algo que ya no era humano. Y yo fui el cobarde que lo abandonó. Alejandro Ruiz era mi mejor amigo cuando éramos críos. Nos conocimos en tercero de primaria en el Colegio San Patricio de Toledo, cuando mi familia se mudó desde Barcelona tras el divorcio de mis padres. Yo era el niño nuevo, perdido y resentido, que había dejado atrás toda su vida por culpa de los abogados y las peleas de adultos. Alejandro se sentó conmigo en el comedor escolar el segundo día de clase y me preguntó si mi fiambrera de Star Wars era auténtica de los Estados Unidos. Para un crío de 8 años que había estado considerando seriamente fugarse en autobús de vuelta a Cataluña, esa pregunta fue como encontrar un tesoro. Ale, como lo llamábamos todos, era un chico flaco con el pelo castaño claro siempre revuelto y la cara llena de pecas. Podía hacer reír a cualquiera sin ni siquiera intentarlo, pero por cada broma que gastaba, se pasaba el mismo tiempo con la nariz metida en un libro. No en las chorradas que nos mandaban leer los profesores, sino en novelas de aventuras, libros de misterio, enciclopedias sobre cualquier cosa que captara su atención. Era imaginativo hasta la médula, siempre lleno de planes grandiosos que estaba deseando probar. La mayoría no funcionaban, pero nos divertíamos una barbaridad intentando que salieran bien. Yo, por mi parte, era más tranquilo e introvertido, pero como a Ale le gustaba tanto hablar, funcionábamos perfectamente juntos. Los primeros años nos juntábamos después del colegio, normalmente en su casa, ya que mi madre y yo vivíamos en un piso pequeño con mi abuela materna en el barrio de Santa Bárbara, y la abuela no era muy partidaria de tener visitas. La casa de Alejandro, en cambio, era una maravilla. Un chalet de 2 plantas en la urbanización Los Cipreses, con jardín propio y piscina. Su familia no era rica, pero su padre trabajaba en la Diputación Provincial y su madre daba clases de piano, así que se lo podían permitir. Además, la urbanización estaba en las afueras de Toledo, rodeada de campos de olivos y pequeños bosques de encinas que se extendían hacia el río Tajo. Para cuando llegamos al instituto, la casa de Ale se había convertido en mi segundo hogar. Ya ni nos molestábamos con invitaciones formales. Simplemente aparecía allí en bicicleta después de clase y sus padres me dejaban entrar sin pensárselo 2 veces. Pasábamos las tardes jugando con su Spectrum, turnándonos para conseguir la puntuación más alta o ver quién llegaba más lejos sin morir, mientras bebíamos Coca-Cola y comíamos patatas fritas. En verano, sus padres me invitaban a quedarme a cenar y luego nos bañábamos en la piscina hasta que se hacía de noche. No era que mi madre no ganara suficiente dinero para permitirse esas cosas. Trabajaba de administrativa en el ayuntamiento. Pero vivir con la abuela significaba economizar cada peseta, así que yo agradecía cualquier oportunidad de disfrutar de esos pequeños lujos. Según nos hicimos mayores, hicimos más amigos y empezamos a ir al centro comercial de Toledo para pasar el rato en los recreativos y curiosear en las tiendas. Pero los mejores momentos que pasé con Ale siempre fueron explorando los alrededores de su barrio. Una vez que salías de las calles asfaltadas y te metías entre los matorrales, había tierra virgen durante varios kilómetros hacia el sur. Los mejores planes de Ale se le ocurrían durante los paseos que dábamos por allí, o en las excursiones en bicicleta por los senderos de tierra y los caminos rurales. Fue en esos caminos donde hojeamos por primera vez una revista del Interview que un chico de nuestro instituto había conseguido birlarle a su padre, y la alquilaba a 1 peseta por día. También fue allí
entre la hierba alta y las zonas pantanosas cerca del río, donde Ale me confesó que por mucho que se riera, no era feliz y llevaba años sin serlo. Nos confesábamos muchas cosas el uno al otro caminando por esos parajes, y puedo decir honestamente que aunque he tenido muchas amistades desde entonces, ninguna se me ha quedado grabada de la misma manera que los años que pasé con Alejandro. Para cuando llegamos a segundo de BUP, Ale había cambiado mucho. Había pegado el estirón y se había llenado. Sus bromas se habían vuelto más inteligentes y había dejado de ser el payaso de la clase para convertirse en alguien que realmente ayudaba a la gente. Ya no se trataba solo de hacer reír para aliviar el ambiente. Ahora se aplicaba en serio en los estudios y se desvivía por echar una mano a quien lo necesitara. También había cambiado físicamente. El equipo de baloncesto del instituto siempre andaba detrás de él para que se apuntara por su altura y complexión, pero nunca aceptó. Las chicas también se fijaban en Ale, y parecía que cada mes salía con alguien diferente. Yo, por mi parte, no había cambiado gran cosa. Seguía siendo el tímido al que la mayoría de la gente ignoraba, y aunque mi madre había conseguido por fin un trabajo mejor pagado que nos permitió mudarnos a nuestro propio piso, seguíamos justos de dinero, así que no podía permitirme muchas salidas. A pesar de su popularidad y sus éxitos académicos, Ale nunca se cansaba de nuestras pequeñas expediciones al campo. De hecho, parecía encontrar en ellas aún más refugio, como si fueran unas mini vacaciones que planificábamos con antelación para desconectar de todo el mundo. Para entonces, teníamos tantas cosas en nuestras vidas que teníamos que quedar con varios días de antelación, solo para asegurarnos de que no se nos cruzaran los deberes, los amigos o cualquier otra cosa. Fue en una de esas sesiones de planificación cuando Ale me habló del barranco. Mientras el rugido familiar del comedor del instituto continuaba a nuestro alrededor durante la hora del almuerzo, miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Luego bajó la voz y se inclinó hacia adelante, haciendo que yo hiciera lo mismo. «Encontré algo anoche cuando estaba paseando», me susurró. «¿Te acuerdas de aquel refugio que construimos hace un par de años?» «Claro, tío. No se me va a olvidar que te llevaste aquellas tablas de la obra de la calle de abajo. El encargado estuvo cabreado durante semanas». «Sí, bueno. ¿Te acuerdas de esa línea espesa de árboles que hay justo después?» «Sí. Pues más allá encontré algo, como un barranco». «Vale, ¿y qué?» «Hay un montón de zanjas y cosas así por toda esa zona». Había algo dentro. Un tío. Estaba muerto. Me quedé mirándolo sin poder creérmelo, apretando la lata de Coca-Cola de mi bandeja. La mirada que le eché a Ale debió de ser suficientemente elocuente, porque asintió y continuó susurrando. «Ya lo sé, ¿verdad? Vi a alguien flotando boca abajo en el agua, con una especie de traje, y bajé hasta allí. No me acerqué mucho porque ya me había acojonado bastante, pero sí, estaba totalmente muerto. Las manos las tenía hinchadas y azules. Era realmente escalofriante. Ni siquiera le vi la cara, pero tenía el pelo todo revuelto y estaba cubierto de musgo y palos y mierdas varias. ¿Se lo has dicho a alguien?», tartamudeé, con los ojos como platos. «Ni de coña», me respondió con una sonrisa. «Pero ahora viene la mejor parte. Me fui a casa y estuve pensando en el tema, ¿sabes? O sea, tío, un cuerpo con traje que se ahoga así en una zanja de drenaje cerca de las marismas. Tiene que ser un asesinato seguro. Así que una hora después mi padre está viendo las noticias, ¿no? Y están hablando de un tipo de la mafia que ha desaparecido. Algún tipo de trapicheo con drogas que salió mal y que la policía estaba investigando. Incluso hay recompensa. Pero aquí viene lo mejor. Este tipo llevaba encima una maleta llena de pasta cuando desapareció. Me quedé mirando los restos de mi bocadillo de chorizo y parpadeé lentamente, respirando con dificultad. Para mi mente de 15 años, estaba seguro de que íbamos a ser los chicos más molones del instituto si la historia de Ale era verdad. Cadáveres, asesinatos de la mafia, una maleta llena de billetes.
Seguro que nos daría tema de conversación y subidón de ego durante años. Incluso podría ser suficiente para librarnos de las novatadas cuando llegáramos a C o U. Cuando volví a levantar la vista, Ale estaba prácticamente luchando por mantenerse sentado, de lo nervioso que estaba por la expectación. «¿A qué es genial, tío? Seremos famosos por esto. Y esto es lo mejor. Te va a encantar. Si ese tipo apareció en esa zanjilla, la maleta que llevaba tiene que estar por algún sitio de por allí. ¿Estás seguro de eso? Quiero decir, si lo mataron, ¿no se habrían llevado eso con ellos?» Ale negó con la cabeza, sin que se le borrara ni por un momento la sonrisa. «Para nada. Si lo quisieran muerto, ¿por qué lo iban a dejar en el lago? No tiene sentido. Esa cosa es tan pequeña que van a encontrar su cuerpo al cabo de un rato. Dijeron en las noticias que a este tipo le dispararon en el trapicheo y que se escapó. Algo que dijo mi padre me hizo pensar. Hablaba de que si este tipo aparecía en algún hospital, llamarían a la policía porque tenía una herida de bala. Eso me dice que probablemente no fue a ningún hospital. ¿Sabes qué creo? Creo que se fue al lago y escondió la maleta en el bosque de por allí. Pero antes de que pudiera salir de ahí y encontrar, no sé, un médico ilegal o algo así, se murió, y luego apareció flotando en ese barranco. Las pocas dudas que me quedaban sobre un plan tan descabellado se desvanecieron para cuando él y yo nos dirigíamos a la siguiente clase. Estaba decidido. No íbamos a darles a los policías ninguna oportunidad de robarnos nuestra gloria, así que iríamos tan pronto como pudiéramos ese mismo día, para encontrar el cuerpo y luego buscar la maleta. Como pasa con todas las cosas en la vida, no resultó ser tan simple. Mis 2 últimas clases del día me cargaron con deberes suficientes para tenerme en casa hasta última hora de la tarde, y convencer a mi madre de que me dejara ir a cenar a casa de Ale fue toda una batalla. Sin embargo, para cuando dieron las 8, estaba de pie en el porche trasero del chalet de los cipreses con mi mejor amigo, cada uno con una linterna y una sonrisa conspirativa. Habíamos pasado suficientes días en las zonas boscosas de los alrededores de su casa como para conocer los senderos y los baches de noche. Mientras nos poníamos en marcha bajo la mentira de que Ale se había dejado un libro de texto en uno de los incontables refugios y lugares de reunión que habíamos construido nosotros mismos por ahí, no dijimos gran cosa. Con solo nuestro ingenio, nuestras pequeñas linternas de pilas y las estrellas asomándose entre la nubosidad para guiarnos, no nos centramos en la conversación. Después de unos 15 minutos caminando, llegamos a la zona realmente densa. Árboles tupidos, maleza que te llegaba hasta las rodillas y te dejaba rayas de barro en las piernas después de una tormenta, pequeñas charcas de agua estancada junto a la orilla del agua cubiertas de algas verdes. Años de senderismo por ahí nos habían enseñado las mejores rutas para llegar a donde quisiéramos, pero a pesar de ese conocimiento, no era fácil abrirse camino por la naturaleza salvaje. Por mucho que me encantara caminar por toda esa zona durante el día, por la noche era una experiencia completamente diferente. El aislamiento, que una vez había sido un contraste reconfortante con el caos de la vida cotidiana, de repente se volvía inquietante. Los oscuros grupos de bosque que habíamos visto misterio y aventura durante la luz del día se convertían en el caldo de cultivo de amenazas invisibles. Extraños gritos espeluznantes de animales resonaban desde la negrura, pareciendo rodearnos y acercarse cada vez más mientras nos adentrábamos más en la maleza. En un momento dado, tiré de la manga de la camiseta de Ale, saltando un poco cuando se giró hacia mí, su cara adquiriendo una palidez antinatural bajo la pálida luz blanca de mi linterna. «Oye, creo que podríamos hablar un poco para, ya sabes, aligerar el ambiente». Ale se rió un poco nerviosamente. «Sí, da un poco de yuyu aquí fuera, ¿verdad?». Me reí también, buscando cualquier excusa para romper la inquietud que se cernía sobre nosotros. «Está bien, ya casi llegamos. Una vez que lleguemos al barranco nos separaremos». «Espera, ¿eh?» Me callé, sin querer terminar la frase.
Odiaba quedar como un cobardica delante de mi mejor amigo, pero sinceramente, la idea de irme solo de un cadáver en la oscuridad para buscar el dinero del muerto me daba bastante miedo. Ale pareció saber exactamente en qué estaba pensando, y tal vez estaba pensando algo parecido él mismo, porque sonrió y me dio un codazo amistoso en el brazo. No te preocupes por eso, tío. 2 pares de ojos serán mejores que uno a estas horas de la noche. ¿Estás preparado? Está justo delante. Sí, creo que sí, respondí, aún nervioso. Nos abrimos paso entre el último grupo de árboles. Pasamos por el sitio de nuestro viejo refugio de hace unos veranos y llegamos al barranco. Estaba casi completamente envuelto en oscuridad, cortado de la luz de las estrellas por un dosel de árboles que habían crecido por encima. Los débiles rayos de nuestras linternas eran el único rastro de iluminación en el lugar. El agua sucia de la zanja había sido dominada por musgo y algas, haciendo que toda la zona apestara como un pantano, junto con otro olor, algo diferente que no me gustaba nada. Mientras Ale se colocaba en el borde del barranco, me dio un codazo para que me acercara y mirara hacia donde apuntaba su linterna. Tenía el corazón en la garganta, la mano temblándome y el haz de mi linterna con ella, y realmente quería darme la vuelta e irme a casa. No lo hice. A pesar de todo lo que se removía dentro de mí para darme la vuelta, no mirar, dejarlo estar, no involucrarme, me acerqué. Iluminé donde iluminaba la linterna de Ale, y miré. El tipo seguía boca abajo en el agua, pero las manos definitivamente estaban hinchadas y de un color azul pálido antinatural. Su pelo oscuro estaba todo revuelto y enmarañado con barro y cieno del estanque. El traje en sí era negro con rayas grises y estaba muy sucio y empapado. La chaqueta estaba un poco subida por la espalda, mostrando una camisa de vestir que había sido blanca cuando estaba seca, pero que ahora estaba totalmente empapada y cubierta de cieno. La suave corriente que fluía por el barranco mecía el cadáver muy ligeramente, alborotando su pelo y enviando una ondulación por su chaqueta de traje. Esta cosa que estaba tendida ante mí, apestando a carroña y podredumbre, era tanto humana como antinatural, tan parecida a nosotros y sin embargo tan diferente. Me di la vuelta, reprimiendo las ganas de vomitar. Solo podía imaginar cómo sería su cara, y por mi propio bien, esperaba no tener que averiguarlo. Pero la visión de esas manos grotescamente hinchadas era suficiente para darle a mi imaginación mucho en lo que trabajar. Ale se giró hacia mí, la frente arrugada de preocupación, y se alejó del borde de la zanja para acompañarme. ¿Estás bien, tío? Nunca había visto un cadáver. Sí, yo tampoco hasta que encontré a este tipo. Hablar de él de esa manera, como si estuviera ahí mismo con nosotros, me produjo un escalofrío por la espalda. Quería alejarme lo máximo posible de esa cosa en ese mismo momento. Vámonos a casa, tío. Por favor. Me está dando el canguelo. No puedo hacer esto esta noche. Ni siquiera es probable que la policía mire tan lejos para buscarlo, ¿verdad? Ale frunció el ceño, pero no protestó. Supongo que pensando en retrospectiva, probablemente no estaba tan lejos de cómo me sentía yo en ese momento. Nos abrimos paso entre la maleza y volvimos a casa, agradecidos por la luz de Toledo brillando en el horizonte para nosotros. Para cuando llegamos a la casa de Ale, había pasado una hora, y mi madre había estado llamando preguntando por mí, preocupada hasta la médula. Nos despedimos secamente antes de que me fuera a casa en bicicleta, aún perturbado por lo que había visto. Después de llegar a casa y recibir una larga regañina de mi madre, me salté la cena, me metí en la cama y me quedé mirando al techo. Mi sueño esa noche fue bastante agitado, interrumpido por sueños que no se iban. Primero soñé que tenía que perseguir a Ale después de que se separara de mí en la oscuridad del bosque para llegar al barranco primero, odiando intensamente la sensación de estar solo en la maleza. Después de eso, cada sueño me acercaba más al barranco, y podía presentir en el fondo de mi mente, que mientras yo hacía eso, el hombre de la zanja también se movía.
moviéndose para salir de ella, moviéndose hacia mí. Cuando me encontré con Ale al día siguiente, no dijimos gran cosa. Tampoco él. No es que estuviéramos decepcionados el uno con el otro, más bien decepcionados con nosotros mismos por ser de 15 años y aún aferrarnos a esa imaginación infantil que nos había impedido continuar nuestra búsqueda de la maleta del muerto. Acordamos con mucha menos fanfarria que el día anterior que volveríamos al barranco durante el fin de semana. Se suponía que iba a haber tormenta el viernes, pero se calmaría hasta quedar solo nublado el sábado. Pasaríamos todo el día buscando la maleta y evitaríamos totalmente el barranco, dijo, lo cual me pareció perfecto. Como íbamos a estar trabajando durante el día, concedí que podríamos separarnos y registrar más terreno, pero aún quería estar al alcance de la voz de él, y viceversa. Ale estuvo de acuerdo con esto, imaginando que si no, al menos sería bueno para cuando uno de nosotros encontrara la maleta. Con eso arreglado, no dijimos mucho hasta el fin de semana. Seguí teniendo sueños sobre el barranco, pero supuse que era solo estrés y nervios de la expedición fallida de la noche anterior, y me dije que como íbamos a ir de día, todo estaría bien. Llegó el sábado, y partimos hacia la naturaleza salvaje. Como esperábamos, la tormenta había hecho que toda la zona estuviera resbaladiza por el barro, pero aparte de las nubes que tapaban el sol y proyectaban una sombra sobre todo, estaba despejado para nosotros. La caminata hasta el lugar de nuestro viejo refugio fue un poco más corta al no tener que depender de linternas para guiar el camino, y fue allí donde Ale me paró. Así que ya sé que habíamos dicho que evitaríamos el barranco, y lo decía en serio. Rodearemos este grupo de árboles de aquí, y luego daremos la vuelta hacia el lago, pero, tengo que decirte una cosa. Verás, he estado pensando. No somos los únicos que están buscando este dinero, ¿vale? Y no son solo los policías tampoco. Quiero decir, así que vas a coger la pala, insistió, empujando la pala de jardinería de su madre en mis manos. Y yo me quedaré con esto. Ale se levantó la camiseta y sacó un revólver cromado de cañón corto. El metal brillaba bajo la luz solar amortiguada que se filtraba entre las nubes de arriba, y yo retrocedí, atónito. Tío, eso es una pistola. Sí, bueno, es de mi padre. No quiero decir, no creo que nos encontremos con ningún... Ale, grité, ¿estás completamente loco? O sea, ¿en qué coño nos estamos metiendo aquí? En nada, insistió, con las manos envolviendo la pistola, que apuntaba al suelo. Escucha, solo digo que si viene alguien no podemos correr riesgos. Estamos hablando de pasta muy seria aquí, tío. ¿Crees que algún matón de la mafia que venga buscándola va a dejarnos llevárnosla si pasa? Si ocurre, estoy preparado. Quiero decir, no digo que vaya a pasar, pero si pasa, tengo esto. Oh, sí, claro, porque un criminal curtido va a dejar que algún mocoso como tú le gane en un tiroteo, grité, con la voz quebrándoseme. Quería reírme y llorar, o tirar la pala al suelo y largarme. Nunca había estado tan completamente enfadado con alguien en toda mi vida. Ale frunció el ceño ante esta evaluación, pero no la desafió. Simplemente suspiró. Se metió la pistola de vuelta en la cinturilla y levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. Mira, mira, mira. No va a pasar nada, ¿vale? Solo estoy siendo estúpido, supongo. Si no podemos encontrarla hoy, simplemente... Bueno, no sé, no es para tanto. Solo hablaremos con los policías y les diremos lo que encontramos. Solo quiero ver si podríamos encontrar el dinero primero, ¿vale? Lo miré fijamente, pero exhalé y bajé la cabeza. Vale, bien. Pero después de hoy se acabó toda esta mierda, ¿me oyes? O sea, ya estamos metiéndonos en algo que nos viene demasiado grande para empezar. Ah, supongo que no somos tan invencibles como solíamos ser, ¿eh? Preguntó Ale con una sonrisa, su humor ya calmando la situación como sabía hacer también. Me reí amargamente. Éramos niños tontos entonces. Parece que seguimos siendo niños tontos. Mira, si vamos a hacer esto... Mi tono era severo, pero ya me estaba relajando, solo contento de tener el final de toda la situación casi a la mano.
Ale pareció darse cuenta de eso porque inmediatamente extendió su mano para un apretón, que le correspondí. Me lanzó una sonrisa amplia y hizo un gesto con la cabeza hacia el borde de los policías que teníamos delante. ¿Qué dices? ¿Vemos lo que pueden hacer un par de niños tontos? Sonreí a mi pesar. Todo saldría bien. Estábamos en territorio familiar. Era de día. Podríamos oír a cualquiera que viniera desde kilómetros de distancia. Al menos eso es lo que parecía estando de pie en el claro donde una vez habíamos construido un refugio juntos con tablas de valla robadas en tiempos mejores. Una vez que nos abrimos paso entre los árboles hacia el bosque sombrío que corría a lo largo de la orilla del agua, fue otra historia completamente. Seguimos el sendero alrededor de la línea de árboles, evitando el barranco tal como Ale había prometido, y fue allí donde comencé mi búsqueda, con mi amigo eligiendo trabajar desde el barranco hacia mí. Supongo que pensó que tendría mejor oportunidad de encontrar el dinero cerca del tipo. No quería ni acercarme a él, no con los saltos mortales que acababa de dar mi estómago viendo a Ale dirigirse hacia allí. Voy a ser honesto, no busqué muy a fondo. La tormenta había convertido toda la zona en un desastre fangoso y empapado que prácticamente se deslizaba hacia el lago. No me importa ensuciarme, pero me estaba engañando si pensaba que podría encontrar una maleta enterrada en todo ese lodo. Y si el tipo la había enterrado antes de morir, incluso la policía tendría suerte de encontrarla. Ale me había confiado la pala, así que la usé para hurgar en el barro aquí y allá, pensando que si golpeaba algo duro, al menos intentaría ver si era la maleta. De pie allí con el fango hasta los tobillos, mi mejor amigo armado con la pistola de su padre, y al lado de esa cosa de la que había tenido sueños recurrentes, me sentía incómodo, tal vez incluso más que la otra noche. Realmente quería salir de ahí, molesto conmigo mismo por haber accedido siquiera a acompañar la insistencia de Ale de darle una buena oportunidad a la búsqueda. No era como si pudiéramos quedarnos con el dinero aunque lo encontráramos. Los billetes probablemente estaban marcados o algo así, como hablaban en las series policíacas de la tele. Después de unos 10 minutos más o menos de hurgar perezosamente en el barro con la pala, miré hacia el grupo más denso de árboles alrededor del barranco, donde había ido Ale a empezar la búsqueda, y me pregunté si podía simplemente acercarme y gritarle que me quería ir. Empecé a acercarme a los árboles, sabiendo que me estaba acercando a la cosa, el cuerpo, mis pesadillas de antes corriendo por mi cabeza, cuando oí un sonido de los árboles que me revolvió el estómago. Maleza siendo apartada a un lado, barro haciendo ruidos de succión alrededor de un pie. Pensé que era Ale, y grité su nombre. No hubo respuesta. «Ale, si estás jodiendo conmigo, para, tío. Ya sabes que Me voy. Estoy demasiado acojonado». Más pasos, pero no podía decir si se acercaban o se alejaban. Estaba congelado donde me encontraba, mi cuerpo temblando y mi mente gritándome que me moviera, corriera, me fuera, cualquier cosa. No quería estar ahí. No quería pensar en el cadáver azul hinchado y podrido que estaba flotando a no más de 100 metros de mí. No quería pensar en esas manos frías y húmedas hinchadas con agua sucia y cómo se sentirían en mi hombro o alrededor de mi cuello. No quería pensar en qué tipo de horrores llevaba esa cara, pero pensé en ellos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me quedaba clavado en el sitio, la pala olvidada a mis pies, los puños apretados y el cuerpo tenso como un muelle sobrecargado. «¡Ale!», grité de nuevo, jadeando de miedo. Los pasos continuaron, y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y correr, un grito y un crack llegaron del barranco. Yo mismo grité, caí de rodillas, mi respiración acelerándose hasta casi hiperventilación. Tartamudeé, las palabras negándose a formarse, y las lágrimas corrieron libremente por mi cara. Grité por Ale, completamente fuera de mí. Los pasos se detuvieron, y esta vez supe que se acercaban a mí. Enterré mi cabeza en mis manos, gritándole a la persona que tenía delante que se fuera, suplicando entre lágrimas que me dejaran en paz. Y a pesar de todo, me dije que era Ale gastándome la broma más cruel imaginable.
Me dije que iba a estar bien, pero estas cosas no pasaban en la vida real. Esto solo pasa en las películas. Y entonces levanté la vista. La cara que me miraba, o más exactamente que me contemplaba boquiabierta, era una que nunca olvidaré. La tez hinchada por el agua, la boca manchada de bilis negruzca, las cuencas de los ojos que habían sido mordisqueadas por criaturas acuáticas, el gruñido gutural que salía de los pulmones obstruidos. Todo me contemplaba boquiabierto. Me sentí gritar y llorar y chillar. Caí de espaldas y me deslicé hacia atrás por el barro, con la visión borrosa por las lágrimas. El cadáver, colgando de su camisa sucia de vestir y sus pantalones negros, se dio la vuelta y se dirigió tambaleándose de vuelta entre los árboles. Oí otro chillido que se hizo más y más fuerte, antes de ser reemplazado por sollozos ahogados y gorgoteos. Oí el agua que chapoteaba furiosamente desde el barranco, y supe lo que estaba pasando. Y corrí tan rápido y tanto como pude, y no miré atrás ni una sola vez, aterrorizado de que vería la figura hinchada justo detrás de mí. Después de estrellarme contra la puerta trasera de la casa de Ale, no recuerdo mucho de las horas que siguieron. La policía organizó un equipo de búsqueda y rescate. Resulta que otra gente había oído el disparo, así que no fue difícil para ellos encontrar la zona donde habíamos ido. Alejandro no estaba ahí. El cadáver no estaba ahí. Todo lo que se encontró fue una chaqueta de hombre, muy sucia, flotando en el barranco. Había un pequeño agujero cavado en el barro cerca, con una marca de lo que parecía ser una maleta o algún otro tipo de equipaje. La policía encontró mi pala donde yo había estado, y dijo que había habido un conjunto de huellas que llevaban del sendero al barranco, así como un conjunto de huellas más grandes que llevaban del barranco hasta aproximadamente la mitad del camino hacia donde yo estaba. Más tarde me enteré de que la policía había encontrado otra cosa que habían decidido no compartir conmigo. Al parecer, había habido marcas profundas de arañazos en la arcilla que coincidían con el tamaño de las manos de un adolescente, que llegaban hasta el barranco, hasta el borde mismo del agua. En la semana que siguió, se hicieron carteles y se colocaron por todo el barrio. Nuestros profesores vinieron y nos hablaron en el instituto. La policía hizo algunas declaraciones. Al parecer, había habido informes de un hombre en la zona que se acercaba a los niños y trataba de llevárselos. La situación con Ale se montó rápidamente sobre el carro de los secuestros de niños y se presentó como una ocurrencia extraña, un escenario del peor caso de un niño que sale a jugar y es secuestrado. Nadie quería admitir que lo que yo había visto era real. Todo el asunto del criminal desaparecido, la maleta llena de dinero, el disparo, todo fue rápidamente enterrado. Intenté contarles a los padres de Ale todo el asunto, pero no me escucharon. Se mudaron de Toledo antes de que terminara el curso escolar, y mi madre, sintiendo que todo esto realmente me estaba afectando mucho, insistió en que nosotros también nos mudáramos una vez que terminara segundo de BUP. Acabamos volviendo a Barcelona, curiosamente, y ahí fue donde terminé mis estudios. Durante un tiempo estuvimos recibiendo cartas del detective que se había encargado de nuestro caso en Toledo. Nunca tenía nada nuevo que reportar la mayoría de las veces, pero era la única persona fuera de mi madre que jamás dio alguna credibilidad a mi relato. Eso se detuvo unos años después de nuestra mudanza, probablemente el expediente del caso yendo a algún archivo policial y siendo totalmente olvidado. O eso pensé. Han pasado poco más de 30 años desde que Alejandro desapareció, y he crecido y tengo hijos propios ahora. Hace mucho tiempo que renuncié a volver a ver a mi amigo o a tener algún cierre del caso. Vivo en Sevilla, en una casa que no tiene piscina ni bañeras, solo duchas. Después de la situación del barranco, no puedo estar cerca de agua que sea lo suficientemente profunda para que me arrastre debajo. Años de terapia intensiva y tratamiento psiquiátrico me han llevado al punto donde podría funcionar en la sociedad más o menos, pero aún encuentro que me pongo increíblemente ansioso alrededor de grandes grupos de árboles o cualquier tipo de grandes masas de agua. De ahí que viva donde vivo.
Desde que me mudé de Toledo, no he vuelto. Intenté contactar con el detective del caso de Ale hace algún tiempo por correo electrónico. Sorprendentemente, me respondió después de un tiempo. Resulta que desde entonces se ha jubilado, pero aún mantiene pestañas en el estado del caso, en caso de que ocurra el evento improbable de que surja algún nuevo desarrollo. Como está catalogado como un secuestro de niños, la policía mantiene el caso abierto incluso si no tienen a nadie trabajando activamente en él. Y ayer recibí un correo electrónico del detective con una pista que encontró muy interesante. Los billetes de esa maleta, de hecho, habían venido de una operación encubierta planeada por la policía en los 80, así que la mayoría de los números de serie estaban archivados. Un número de los números de serie que coincidían con los del archivo fueron registrados como siendo usados en un aeropuerto de Madrid para comprar un billete de avión. Llamó al respecto y descubrió que el billete en cuestión era para Sevilla, la ciudad más cercana a mi casa. Así que he estado sentado aquí con la escopeta que guardo en mi casa para protección. Toda el agua está cortada, todas las luces están encendidas, y he llamado a algunos amigos míos que también van armados. Les dije que un traficante de drogas me está persiguiendo, pensando que traté de robar su dinero. Es técnicamente cierto, aunque no es toda la verdad. Le respondí al detective diciéndole que si no tiene noticias mías después de una semana o encuentra un obituario online con mi nombre, que se cuide. Pero estoy listo para terminar esto después de 30 años de espera. Y sin embargo, mientras me siento esperando a que esa figura hinchada se tambalee por mi puerta principal, lo que es gracioso de esto, quiero decir, realmente gracioso, tan gracioso como uno de los chistes de Ale, es que no puedo dejar de pensar qué tipo de aerolínea dejaría subir a un cadáver a bordo. Epílogo. El último enfrentamiento. Esta sección fue encontrada grabada en el móvil de Carlos Mendoza por la Policía Nacional 3 días después. Su cuerpo nunca fue localizado. Ya está aquí. Acabo de ver una sombra pasar por la ventana del salón. Huele igual que hace 30 años. Agua estancada, carne podrida, ese dulzor empalagoso de la muerte. Los perros del barrio han empezado a aullar todos a la vez, como si supieran que algo antinatural se acerca. He llamado a mis amigos, pero las líneas están cortadas. El móvil no tiene cobertura. Es como si esa cosa trajera consigo una burbuja de aislamiento, igual que aquella noche en el barranco. Puedo oír pasos en el jardín trasero. Ese mismo sonido de paso arrastre que escuchamos hace 30 años. Se acerca a la puerta de atrás. Tengo la escopeta preparada. 2 cartuchos de perdigón del 12. Si es que sirve de algo contra lo que sea que se haya convertido Alejandro. Porque creo que es él. Creo que cuando esa cosa lo arrastró bajo el agua, no murió del todo. Se convirtió en algo como ella. Algo que puede viajar, que puede seguir un rastro durante décadas, que puede... La puerta. Está probando la puerta de atrás. El pomo gira lentamente, igual que aquella noche cuando éramos críos. Oh, Dios mío. Está hablando. Puedo oír una voz del otro lado, distorsionada, como si viniera de debajo del agua, pero reconocible. Carlos, Carlos, soy yo. Es la voz de Ale. Pero no puede ser. Han pasado 30 años. 30 años bajo el agua, o en cualquier lugar en que haya estado. Carlos, ¿por qué me dejaste? Las lágrimas me corren por la cara. Porque es verdad. Lo abandoné. Cuando vi esa cosa saliendo del barranco, cuando oí su grito, corrí. Lo dejé con esa abominación y corrí como un cobarde. Abre la puerta, Carlos. Solo quiero hablar. Número. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Ale está muerto. Ha estado muerto durante 30 años. Lo que sea que esté al otro lado de esa puerta, usando su voz, no es mi amigo. El pomo ha dejado de girar. Los pasos se alejan de la puerta. Espera. ¿A dónde va? Ventanas. Está probando las ventanas, una por una, moviéndose alrededor de la casa. El olor se está haciendo más fuerte. Y hay algo más. Un sonido como agua goteando,
como si dejara un rastro húmedo por donde pasa. La ventana del dormitorio. Se ha parado en la ventana del dormitorio. Puedo ver su silueta a través de las cortinas. Alto, demasiado alto, con los brazos colgando a los lados de manera antinatural. Y ahora está rascando el cristal. Esas mismas marcas de arañazos que encontraron en el barro del barranco. Carlos, tengo tanto frío. Su voz suena más cerca ahora, como si tuviera la cara pegada al cristal. He estado esperando tanto tiempo, en el agua, en la oscuridad. El cristal se está agrietando. Puedo verlo desde aquí, líneas finas como telarañas extendiéndose desde donde están sus dedos. No puedo esperar más. Tengo que hacer algo antes de que entre. Me acerco a la ventana con la escopeta levantada. Mi corazón late tan fuerte que apenas puedo oír nada más. Las cortinas se mueven ligeramente con mi aliento acelerado. 3, 2, 1. Las abro de golpe. No hay nada ahí, pero el cristal sigue agrietándose y el olor es aún más fuerte. Detrás de mí, una voz susurra. «Hola, Carlos». Me giro lentamente. En el pasillo de mi propia casa, goteando agua fangosa sobre el suelo de madera, está lo que queda de mi mejor amigo. Alejandro Ruiz sonríe con lo que una vez fue su cara y extiende una mano hinchada hacia mí. ¿Quieres venir a jugar? Levanto la escopeta, pero mis manos tiemblan tanto que apenas puedo apuntar. No eres Ale, susurro. Sí lo soy, dice la cosa. Solo que mejorado. Y ahora tú también vas a mejorar, Carlos. Vamos a estar juntos para siempre, como cuando éramos niños. Disparo. El estruendo de la escopeta llena la casa, pero cuando el humo se disipa, la cosa sigue ahí. El agujero en su pecho se está cerrando lentamente, como si fuera barro húmedo. Mi turno, dice, y sonríe mostrando dientes que son demasiado afilados, demasiado numerosos. La última cosa que recuerdo es el agua. Agua por todas partes, llenando mis pulmones, arrastrándome hacia abajo, hacia la oscuridad, y la risa de Alejandro, que ya no suena para nada humana. Fin de la grabación. Nota de la Policía Nacional. El domicilio de Carlos Mendoza fue encontrado con signos de lucha violenta, pero sin rastro del propietario. Se hallaron restos de agua fangosa por toda la casa, así como una escopeta descargada. Las investigaciones continúan, aunque el caso ha sido catalogado como desaparición de persona adulta. Los vecinos reportaron haber escuchado disparos y sonidos como de ahogamiento la noche en cuestión, pero ninguno vio salir o entrar a nadie de la propiedad. El detective jubilado Tomás Herrera, mencionado en la grabación, confirmó los detalles del caso de Toledo de 1992, pero insistió en que debe haber una explicación racional para todo esto. La investigación permanece abierta. Archivo policial